y su divinidad. Voy a cambiar de red, hermanos, un segundito. Listo, creo que está bien, ¿no? Sí, ok. Voy a detener mi video para que me vaya mejor el internet. Voy a compartir pantalla, pantalla número 2. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. eh, la lección le puse por nombre la serie, pues Jesús Dios. Esto se puede llamar la deidad de Jesús, se puede llamar la divinidad de Jesús, se puede llamar Jesús es Dios. Cualquiera de esos nombres pues calza perfectamente con esta lección y el propósito es que veamos lo que nos enseña la palabra tanto en el antiguo como en el nuevo pacto con respecto a que Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a estar tratando hoy. Y el nombre de Jesucristo, que es lo que quiero tratar hoy, realmente el nombre Jesús es un nombre que viene, que se ha traducido al castellano, al latín, pues, pero que viene de una raíz o de un nombre que tiene un gran significado. Y esto es lo que vamos a estar tratando de entender hoy y de comprender de acuerdo al contexto bíblico. Los nombres siempre han tenido significados, hermano. Y lo mismo es el nombre de Jesucristo en su idioma original, también tiene un significado. O sea, Dios en la antigüedad e inclusive los padres, los patriarcas también asignaban nombres que representaban cualidades o, o propósitos que iba a llevar adelante esa persona o misión a cumplir. ¿Ok? Entonces los padres generalmente también le ponían nombres que tenían un propósito. Entonces esos nombres Dios los asignaba de acuerdo al propósito que iba a cumplir cada persona en su plan que iba desarrollando. Por ejemplo, algunos ejemplos, Sansón, en hebreo Chinchón o Chinzón, semejante al sol, significa fuerte o hijo de pavor. Josefo afirma que significa el fuerte, el robusto. Entonces, Sansón, pues su nombre iba conforme a lo que él realmente demostró, que era fuerza, poder, pues. ¿Ok? Noé es un nombre de origen hebreo, derivado de Noat, que significa de larga vida, descanso, reposo o consuelo, consolación. Entonces, el nombre de Noé tenía el propósito de realmente la misión que él tenía, pues y era traer consuelo, un reposo, un descanso a la humanidad, pues del pecado. David, por ejemplo, significa amado, querido o amante también. El rey más famoso y amado por Dios con un corazón conforme a Dios. Y también, pues David amaba profundamente a Dios. Y esto lo podemos saber por la cantidad de salmos que escribió para Dios. O sea, realmente David demostraba ese amor que tenía por Dios y Dios lo amaba también. Salomón, por ejemplo, significa pacífico, apacible o paz. ¿Ok? David fue un hombre de guerra, pero Salomón en su reinado más bien acrecentó, incrementó el imperio o el reino de Israel, pero lo que trajo fue paz. No hubo guerra en su tiempo. Y así pues, podríamos hablar de muchos nombres que tenían diferentes significados en el antiguo pacto. Ahora, ¿por qué analizar los nombres? Porque el nombre de Jesús, el nombre de donde deriva la palabra Jesús, es un nombre con un gran significado, nombre que nos ayuda a comprender eh, quién es Cristo y de esa manera poder
pues trazar la palabra correctamente. Bíblicamente, con respecto a Dios, reconocemos que está el Padre, está el Hijo, que lo conocemos como Jesús, el Espíritu Santo. También en el antiguo pacto se usaba mucho la palabra Jehová, pues, ¿ok? Y, y cuando se trataba del Espíritu Santo en el antiguo pacto se usaba la palabra Espíritu de Jehová. Leemos en Jueces 6:34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo se le reconocía en el antiguo pacto como espíritu de Jehová. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces aquí vemos que se le dice o se le conoce como Santo Espíritu, que en el Nuevo Pacto se nombra como el Espíritu Santo. En el libro de Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo se ha reconocido de varias maneras, pero es la misma persona de la divinidad, pues. El Espíritu de Jehová, Santo Espíritu, el Espíritu Santo, también se le dice en alguna parte el Espíritu de Cristo, ¿ok? Y hoy vamos a considerar es el nombre de Jesús. Generalmente las personas cuando hablan de Jehová o de Yahvé, lo identifican con el Padre, ¿ok? Por ejemplo, conocemos un grupo religioso que lleva ese nombre, Jehová, y para ellos Jehová es el nombre de Dios, pero no lo relacionan en absoluto con Cristo. Y vamos a ver eh, qué nos enseña la palabra con respecto a este nombre, Jehová, y qué nos enseña la palabra con respecto al nombre que fue traducido como Jesús. Y vamos a ver una revelación importantísimo, grandiosa de la palabra del Señor que nos permite ver los propósitos de Dios y quién es Jesucristo realmente. ¿Ok? Entonces, para ellos el nombre de Dios es el más importante de todos. Y ellos dicen que Jehová es el nombre de Dios. Esta palabra Jehová traducida al latín, al español, aparece más de 6.800 veces en la Reina Valera del año 60. Pero sin embargo, cuando vino el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto ya no se usaba Jehová, pues. Entonces, hubo algo ahí que hizo que los judíos terminaran o no siguieran nombrando a Jehová como tal. Y era lo que ellos veían como la santidad del nombre de Dios y no se atrevían a pronunciarlo. El libro de Filipenses 2, del 9 al 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjense que aquí dice que sobre todo nombre, y esto vamos a tomarlo en cuenta porque nos vamos a dar cuenta de que el nombre de Cristo está por sobre cualquier nombre, hermanos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en el rango de autoridad está el Padre, está el Hijo, que se le ha dado el nombre de Hijo, el nombre de Cristo, y después viene el Espíritu Santo. O sea, a pesar de la confusión que tienen muchas religiones, hay una relación innegable entre los nombres de Jesucristo o su origen, Jesús, y Jehová. Vamos a ver un poco el origen del nombre de Jesús. Jesús no es cualquier nombre, aunque es una traducción al español. Sin embargo, en su idioma original, el nombre fue establecido o eh, lo impuso Dios y posee un gran significado, apoyo histórico, y también el nombre de Cristo tiene un propósito sin igual, pues.
Entonces, al estudiar el origen del nombre de Jesús, afianzamos nuestra fe de que Dios es todopoderoso y cumplirá sus propósitos, hermanos, de cualquier manera, a pesar de la oposición del diablo y a pesar de que el hombre o la mayoría de los hombres no lo obedecen. Nadie va a poder evitar que Dios finalmente cumpla su plan eterno. Y Jesús, hermanos, es una prueba irrefutable de cómo Dios va cumpliendo perfectamente su plan. El nombre de Jesús es la forma latina de la palabra griega Jesús, ¿ok? Es una transliteración del nombre hebreo Yeshua o Yehoshua, ¿ok? Yeshua o Yehoshua o Yahshua. Y esta palabra, significando Jehová o Yahvé, es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Yeshua o Yehoshua, lo que significa es Jehová o Yahvé es salvación. Esto es el Salvador o Yah es salvación, que es una apócope. ¿Ok? Entonces, este nombre fue establecido por Dios, Yahvé, o Jehová, pues estableció este nombre y eligió el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua está incluido el nombre de Jehová. Y no es por casualidad, hermanos. No es porque fue un capricho de Dios. No, básicamente Dios tiene todo perfectamente controlado. Entonces, Yeshua o Yehoshua significa o se puede traducir como Jesús o también como Josué. ¿Ok? Entonces, en la antigüedad, el pueblo de Israel llegó a conocer a Dios como Yahvé y significaba Dios de su salvación, pronunciaban ellos. Quien los salvó en muchas oportunidades, cuando salieron de Egipto, cuando abrieron el mar, cuando le dieron, golpearon la peña, cuando les envió codornices, cuando les envió pan, cuando hizo que se derrumbaran los muros de Jericó, cuando sacó todas esas naciones de su tierra para dárselas a su pueblo. Entonces ellos relacionaban Jehová con salvación. ¿Ok? Entonces ya es una apócope para Yahvé. ¿Ok? En el cumplimiento de los tiempos, Yahvé se manifiesta en Jesús. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando. Y le asigna un nombre compuesto de su propio nombre. O sea, el nombre de Jesús es una unión de Yahvé con salvación. Por tanto, el nombre de Yeshua o Yehoshua significa Yahvé es salvación o Yahvé el Señor salva. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el enviado de Dios. Entonces, Yeshua, Yehoshua, y estos dos significa Jesús o traducido Jesús. ¿Ok? Y después tenemos el tetragramatón, que es H-A-W-H, que se pronuncia como Yahvé, ¿ok? Y que se ha traducido como Jehová. ¿Qué significa? Pues Yahvé es salvación y Jehová es salvación, es lo mismo. Entonces, Yeshua significa salvación o Jehová salva. Entonces, en estos nombres, hermanos, que estamos leyendo acá, fueron repetidos constantemente por el pueblo de Israel en la antigüedad. Pues. En el tiempo de la ley de Moisés, ellos creaban cantos, salmos, alabanzas, y en ellos pronunciaban que Yah es salvación. Y es interesante, ¿no? Que ellos nombraran y pronunciaran Jehová es salvación, y lo que significaba ese nombre, hermanos, era Yeshua, Jesús, en latino. Entonces, el pueblo de Israel, sin darse cuenta, en muchas oportunidades estaba pronunciando el origen del nombre de Jesús y no lo sabían. Jesucristo es el enviado de Dios para la salvación del hombre. O podríamos decir, el Yahvé es salvación. Ese es Cristo. Se manifiesta en Jesús para salvación del hombre o de toda la humanidad.
Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué se le llamó Jesús? Porque él salvará, es el Salvador. Jesús significa el Salvador o el que salva. ¿Ok? Éxodo 15, del 1 al 2 nos dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. ¿Y qué significa ha sido mi salvación? Yeshua, que es Jesús. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer, hermano? Lo que estamos tratando de hacer, para que no se me vayan a confundir, es ver el origen, el significado del nombre Yahvé, cómo se compuso Yeshua con esta palabra Yahvé y cómo con Yeshua finalmente fue el nombre que se le puso a Jesucristo. ¿Y por qué, hermano? Porque todo tiene un propósito y es lo que vamos a ir desarrollando en este estudio, ¿no? Entonces, Yeshua o Yehoshua. Entonces, el nombre Yahoshua ya aparece cuando Moisés le cambia el nombre a Josué, pues, ¿ok? Números 13 y 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, Yahoshua, ¿ok? Entonces, desde ese momento se empezó a pronunciar Yahoshua y no solamente Yeshua, pues, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? El pueblo de Israel está esperando la salvación de Jehová. Y la salvación de Jehová estaba registrado en el mismo nombre Yeshua, que significa Jesús. ¿Ok? Entonces, lo irónico de lo sucedido con Israel es que ellos esperaban la salvación de Jehová, Yehoshua, y Dios se la envió en la persona de Jesús. O su nombre es original Yeshua o Yoeshua. Y le rechazaron y asesinaron. No aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces, tanto esperar la salvación de Jehová, tanto decir y cantar Jehová es salvación o Él es salvación, y lo despreciaron. Ellos le cantaban, hermano, de una manera indirecta el nombre de Cristo. Cuando ellos decían Jehová es salvación, estaban diciendo Yeshua en sus cantos. Entonces, hoy en día para nosotros es más fácil porque estudiando la palabra y con la revelación del nuevo pacto que nos han mostrado el misterio y tantas revelaciones que tenemos en el nuevo pacto, podemos comprender con más facilidad todo esto. ¿Cuántas veces, hermano, habrán pronunciado el nombre que llevaría el Mesías, Yahushua? Y cuando vino, ¿qué hicieron? Lo despreciaron. Entonces, Yahvé o Jehová, pues, que es la forma latinizada de Yahvé. Vamos a estudiar un poco este. Este es el nombre de Dios de Israel y el único y verdadero Dios, como enseña la palabra. En el hebreo del antiguo pacto no se usaban vocales, por lo cual es difícil en este momento, hermanos, saber la pronunciación exacta de estas cuatro consonantes. ¿Ok? Algunos dicen que Yahvé, ¿ok? Se conoce como tetragramatón. Esto ha llevado muchas teorías sobre la pronunciación original de las cuatro vocales. Los eruditos dicen que debió sonar como Yahvé o Yahweh, pero no hay certeza, mis hermanos. ¿Ok? Muchas Biblias y estudiosos de la palabra, como no les gusta el nombre Jehová, no están de acuerdo, a pesar de que es una traducción que se hizo en la antigüedad. Sin embargo, ellos cambian Jehová por Señor. Y eso lo podemos ver en algunas Biblias. Éxodo 3 del 14 al 15 dice, respondió Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Ok? Aquí cuando dice yo soy el que yo soy, es ese Yahvé. Pero, por ejemplo, si lo vemos en la Biblia de las Américas, lo traduce este, Dios en vez de Jehová. Ya no usan Jehová. En la Biblia textual ponen las 4 consonantes. En la de Jerusalén ponen Yahvé, pues. Pero esto es importante eh, para que tengamos nosotros un conocimiento más de la palabra del Señor y podamos también aprender y también podamos defender la sana doctrina y enseñar a otros. Ese es el propósito de este tipo de estudios. ¿Okay? Entonces, según la historia, unos que se llamaron los masoretas, ¿ok? Ellos fueron los que tratando de ponerle o de buscar una entonación al nombre de Dios que tenía 4 consonantes, entonces ellos empezaron a hacer combinaciones y llegaron a la conclusión que el nombre de Dios podría pronunciarse así, pues. Pero a pasar de los siglos, ya cercano al tiempo en que vino Jesucristo, pues ya ellos cambiaron Adonai, perdón, Yahvé por Adonai o por Señor. Entonces la palabra la fueron cambiando y de Adonai tomaron las vocales y las mezclaron con el Yahvé y de ahí salió la palabra Jehová. ¿Ok? Yahvé, Yahweh, Yahvé, de allí Jehová, Jehová. Y esto fue que combinaron Adonai con Yahvé. Diccionario bíblico dice, sin embargo, en manuscritos posteriores de la Septuagesima, el nombre de Dios aparece regularmente traducido como Curios, Señor. Esto indica que en los primeros siglos de la era cristiana se había establecido firmemente el siguiente hábito: leer Adonai, Señor, cada vez que aparecía el término Yahvé en la lectura de un pasaje bíblico en hebreo. Y Curios, Señor, cuando el texto hebreo era traducido al griego. Entonces, o usaban Adonai cuando estaba en hebreo y usaban Señor cuando estaba en griego. Sigue diciendo el diccionario que esta costumbre estaba bien establecida en la nación judía del primer siglo. Lo demuestra el hecho de que Cristo y los apóstoles usaron la palabra Señor en forma regular cuando los escritos del Antiguo Testamento hubieran usado el nombre de Yahvé. O sea, Cristo y sus apóstoles, porque Cristo vino a dar a conocer al Padre, fíjense que Cristo no usó el nombre de Yahvé. Entonces, en realidad el término Señor había reemplazado completamente al de Yahvé, que Yahvé o Jehová no aparece en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Generalmente se cree que Yahvé es una forma del verbo hayat, o sea, que significa ser, en cuyo caso significaría el eterno, o sea, el que vive eternamente. Esta es una de las maneras como los judíos hoy en día nombran a Dios. Cuando van a hablar de Dios dicen el eterno, el que existe por sí mismo, el autosuficiente. Bain dice, yo soy el que yo soy o seré. Eso es lo que significa estas 4 consonantes. Strong dice existente o eterno. Entonces, diccionario bíblico, el que existe en sí mismo, o sea, tiene propia vida. Yahvé o Jehová es relacionado con el Dios verdadero, que en el nuevo pacto conocemos como el Padre, el Todopoderoso, así lo relaciona la mayoría. Pero el error está en no entender que la deidad, Dios, no está conformado por una sola persona. Y Yahvé, hermanos, o Jehová es el nombre de la deidad, de Dios. Ese nombre no le corresponde solamente al Padre. Ese nombre le corresponde a un micrófono por ahí abierto, mis hermanos. Okay. Ese nombre le corresponde a Dios. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Yahvé del antiguo pacto a veces se le aplicaba al Padre, a veces se aplicaba
a la deidad completa, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, vamos a ir desarrollando esto y vamos a entender cómo es que Cristo vino a llamarse Yeshua, por qué se le puso ese nombre. Y todo tiene un propósito, mis hermanos. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ok? Entonces vemos cómo el Todopoderoso se hacía llamar Jehová. El escritor Moisés le dijo, cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Jesús es Yahvé o Jehová. Entonces cualquiera me diría, bueno, y el Padre también era Yahvé y Jehová, y el Espíritu Santo también era Yahvé y Jehová. Y esto es importante reconocerlo, hermanos, para que y tengamos los versículos y tengamos el desarrollo doctrinal para que podamos combatir tantas doctrinas erradas que hay en el mundo. A veces llegan y le dicen a uno, ¿no sería mejor nombrar a Dios por su nombre? Digo, sí, ¿cómo no? Bueno, el nombre de Dios es Jehová, ¿cómo no? Pero ¿saben ustedes que Jesucristo también es Jehová? Y ya cuando uno les dice eso, ya choca. Y es posible que para algunos hermanos que están escuchando este estudio también sea algo nuevo, pero por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que profundizar en la palabra. ¿Ok? Entonces, el nombre de Yahvé también corresponde al Dios hecho carne. ¿A quién? A Yeshua o Yahoshua o Jesús o Jehová es salvación, que es lo que significa Yeshua. Entonces, Jesús afirmó su deidad, hermanos. Claramente, no hay dudas en que Cristo reveló su divinidad, que no la quisieron aceptar o que les costó entenderlo, porque realmente era una revelación poderosa en aquel entonces. Si ellos habían dejado de pronunciar Jehová por el temor, por reverencia, porque pensaban que el nombre de Dios era tan sublime y santo que no debía estar en la boca de los hombres, entonces para ellos comprender que tenían al mismo Jehová al frente de ellos, a Yeshua, o sea, Jehová de salvación, pues le fue muy difícil. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, está ratificando su deidad, hermanos. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué son uno? Esto no se puede decir de otro hombre o ser humano en el mundo, sino solamente de Cristo. ¿Y por qué él dijo eso? Porque los dos estaban de acuerdo, los dos tenían la misma esencia, los dos tenían los mismos planes, los dos tenían el mismo propósito. Más adelante dice Juan 14, del 8 al 11, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿En qué sentido? No es que Cristo fuera el Padre. Esto hay que aclararlo porque también hay una secta que se llama solo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que su esencia, su composición, su ser, su plenitud es idéntica a la del Padre porque Él es Dios. Entonces dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque son idénticos en esencia, son idénticos en poder, son idénticos en sabiduría. La diferencia está en que el Padre es cabeza de Cristo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo estaba ratificando su divinidad, hermano. Y dice
algo maravilloso. Aquí el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que es un evangelio bastante profundo en algunas enseñanzas doctrinales, dice Jesús, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando dice, hermano, para que todos honren al Hijo, ¿cómo? O sea, igual, semejante como honran al Padre, ya hay una norma aquí que estableció Cristo y que algunas religiones no entienden que a Cristo hay que honrarlo igual que al Padre. Aunque nuestras oraciones van dirigidas al Padre, esas oraciones llegan porque Cristo está por el medio. Él es que llega y lleva esas oraciones ante el Padre. Entonces, ¿qué significa honrar? Que le den el mismo honor, para que todos le den el honor al Hijo como le dan el honor al Padre. Pero fíjense algo interesante, pues entonces, esto se había profetizado antes. Pues miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y fíjense cómo se llamará su nombre admirable, maravilloso, consejero, Dios fuerte. Ese niño a Isaías se le reveló que era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora aquí no es que Él es el Padre, sino cuando habla de Padre eterno es una característica que hoy no lo vamos a estudiar, esperemos que lo podamos estudiar más adelante, que la palabra padre era usada como alguien que era protector, alguien que con su poder, su sabiduría, con su influencia arropaba a un grupo de personas y entonces lo llamaban padre. Entonces, Jehová o Yahvé se hizo hombre. Zacarías 3:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, fíjense que aquí uno tiene que leer con detenimiento, porque en Zacarías 3:2, mis hermanos, hay dos Jehová. Fíjense, vuelvo a leer. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Y dijo Jehová, es el primer Jehová que hay acá, a Satanás, el segundo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Quién es el primer Jehová? ¿Y quién es el segundo Jehová? Pues generalmente el Padre es al quien se le pide que reprenda al Satanás. Entonces, ¿quién es el primer Jehová? Jesucristo, hermano. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Entonces vemos dos Jehová en esta lectura de Zacarías 3:2. Jehová dijo a Satanás y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces podemos demostrar, hermanos, podemos llegar a la conclusión que el nombre de Jehová se le aplica a Jesús. Y eso lo podemos hacer comparando versículos, porque el nombre de Jesús, tal así como nosotros lo nombramos, usted no lo va a conseguir en ningún lado del antiguo pacto. Sí va a conseguir Yeshua, sí va a conseguir a Joshua, ¿ok? Pero vamos a ver que también hay una comparación que nos permite entender eh, quién viene a ser Jehová en el nuevo pacto. Entonces, Éxodo 23:17 dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Quién es el Señor en Éxodo 23:17? ¿Quién es el Señor en el antiguo pacto? Jehová. Jehová es el Señor. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles.
Entonces, fíjense que aquí en Deuteronomio, en Éxodo nos dice que Jehová es el Señor. Después en Deuteronomio dice que, que Jehová es Dios de dioses y Señor de señores. Y en Apocalipsis esa descripción se le da al Cordero, que se llama Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, si usted me pregunta, ¿quién es Señor de señor, el Padre o el Hijo? La respuesta es muy sencilla, los dos, porque los dos son Dios, los dos son Jehová, ¿ok? Pero en el tiempo de la gracia, Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:1 dice, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta confesión que hay aquí, que Jesucristo es el Señor, significa que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor de todo, porque en el antiguo pacto el Señor era Jehová. También Jesús se identificó varias veces como el yo soy, ¿ok? En varias oportunidades. Ahora, en el antiguo pacto, el yo soy que se presentó a Moisés y al pueblo de Israel es el que conocemos como Yahvé o Jehová. Pero en Juan 8, 56, 59 dice Jesucristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora, ustedes se han preguntado cuando han leído este pasaje por qué ellos tomaron piedra para apedrear. Si la ley lo que permitiera apedrear a alguien si blasfemaba, ¿por qué ellos tomaron piedra? Porque ellos consideraban que Cristo estaba blasfemando. ¿Y por qué consideraron ellos que Cristo estaba blasfemando? Porque Cristo se estaba identificando con el yo soy. En Juan 18:5 le dice, respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Y cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué fue esto, hermanos? Una señal. Una señal. Cuando él dijo, yo soy, cayeron al piso. Porque venían a apresar al yo soy. En este caso, sabemos que el yo soy el Hijo, pero también está el yo soy el Padre y yo soy el Espíritu Santo. Espero que me estén siguiendo, hermanos, y que no se vayan a enredar, pero esto creo que es bastante claro lo que enseña la palabra. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Dios dijo, Jehová dijo, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. O sea, a nadie Dios le iba a dar. Ahorita me enseño. Déjame escuchar un poquito de Hay un micrófono abierto, por favor, gracias. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Pero, ¿qué notamos nosotros cuando leímos Juan anteriormente? Para que honren al Hijo igual que honran al Padre. Para que le den la gloria al Hijo como le dan la gloria al Padre, porque eso es lo que significa gloria. Dar gloria significa honrar, dar honor. Entonces, fíjense que a Cristo se le da la misma gloria y honor que a Jehová. Jehová es el creador, ¿ok? Génesis nos dice 2 del 4 al 8, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios, fíjense que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? ¿Qué nos dice Juan 1 del 1 al 3? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Cristo. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que Jehová es el creador, pero también Cristo es el creador. Hay dos creadores, hay dos señores, hay dos dioses. No, hermanos, un solo Dios, un solo Jehová, un solo creador. ¿Ok? Entonces todo fue hecho por Jesús. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigamos. Después viene la profecía, preparar camino a Jehová. Y esta es una profecía muy reveladora, hermano. ¿Ok? La profecía de uno que clama en el desierto, de la voz que clama en el desierto. Y esta voz que clama en el desierto estaba preparando camino, calzada a Jehová. Y esto se cumple en Juan el Bautista. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Micrófono por allí abierto, hermanos. Ok. En la antigüedad, hermanos, cuando venía un rey y venía una eminencia, se preparaban los caminos, se arreglaban. Hoy sigue siendo muy igual, pues cuando viene algún presidente importante empiezan a arreglar las carreteras y arreglan y ponen todo bien bonito. Pues eso cuando dice enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios, está hablando de que esta voz que clama en el desierto le iba a preparar el camino, pero no estamos hablando de que iba a ser cera y calle, no. Simbólicamente le iba a preparar el camino a Jehová. ¿Para qué? Para que cuando Jehová viniera, ya las calzadas, o sea, ya el pueblo estuviese preparado para recibirlo. Por eso es que Juan el Bautista bautizaba, hermanos, para por arrepentimiento. Y vemos que era muy similar lo que él hacía a lo que vino y se estableció después, con una diferencia, que cuando se estableció después ya estaba apoyado en la muerte de Cristo. Entonces Juan revela que esto se cumple en él. Juan 1, 19, 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondieron, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él le responde, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En el antiguo pacto decía Jehová, aquí ya lo traducen Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, porque él vino a prepararle el camino a quién, a Jehová. ¿Y quién es Jehová en este caso, hermano? ¿Quién fue el que vino? Pues Cristo. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, o sea, aquel que él vino a prepararle la calzada al pueblo. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Y a quién le estaba preparando calzada Juan el Bautista? A Jehová. Pero ¿quién fue el que se presentó como Jehová? Jesucristo. ¿Ok? También la palabra dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Lo dice con respecto a Jehová. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí
No hay Dios. Entonces, si fuera de Jehová, hermanos, no hay Dios, entonces, ¿quién es Jehová? Porque en toda esta serie que vamos a estar estudiando, vamos a ver la deidad de Cristo y nos vamos a dar cuenta que Cristo es Dios. Entonces, si no hay Dios fuera de Jehová, entonces quiere decir que Jesucristo es Jehová. ¿Ok? Esa es la conclusión. Y vemos en Apocalipsis 2:8 como dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, el primero y el postrero es un adjetivo que se le aplica a Jehová y en el nuevo pacto al Cordero de Dios, a Cristo. ¿Qué más? Delante de él, de Jehová y de Cristo se doblará toda rodilla, como dice la palabra. Isaías 45 del 23 al 25. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová, fíjese, Jehová, estará la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Que es, dice Filipenses, que lo conocemos en memoria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque en Jesús, que es yo, Yeshua, o yo, Josuá, pues significa Jehová es salvación. ¿Y quién vino en persona a ofrecer la salvación? Uno de la deidad, el Hijo, uno de los que se nombran Dios, uno de los que se hace llamar Jehová, Cristo. Y todo el que invocare su nombre será salvo. Otra parte interesante, Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de quién, de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocara el nombre de quién, del Señor, será salvo. Ahora, ¿quién es este Señor acá? Cristo. No es Jehová, es Cristo. ¿Pero por qué no es Jehová? Porque Cristo o Jesús es el mismo Jehová, Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿a quién? ¿Bajo quién vamos a ser nosotros salvos? ¿Bajo Jehová o Jesús? Bueno, es el mismo nombre. Hoy en día, el nombre es Jesús, Yeshua, nombre sobre todo nombre. Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Jehová, Cristo, Jesús, Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Para concluir, hermanos, que se me fue la hora, pero el estudio era importante desarrollarlo para que ustedes pudieran entenderlo. Algo necesario para entender es que Dios, Jehová, no hace nada por separado, hermano. Cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están de acuerdo en todo. Los tres tienen el mismo propósito. Cada uno tiene diferentes actividades o funciones o roles dentro de todo su plan, pero los tres están de acuerdo en todo. Ellos ejecutan sus propósitos como uno solo. Jesús es Dios, Jehová es el yo soy el que yo soy, y maravillosamente viene a este mundo utilizando el nombre de la expresión que usó su pueblo. Yad es salvación, o Yahvé o Yahweh es salvación, o Yahvé el Señor salva. El Yahoshua que tantas veces pronunció el pueblo de Israel cuando Dios lo redimía o lo libraba de situaciones malas, fue el que vino a darle salvación.
A este que se le dio nombre, sobre todo nombre, fue aquel que le ofrece y le da salvación a todo hombre. Lo que podemos entender es que Jesús siempre fue Salvador, pero nos ha sido revelado en los postreros tiempos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y queridos hermanos, esta era la enseñanza que quería compartirles. Espero que les pueda ayudar y edificar y aclarar ideas. Dios les bendiga, hermano Jaime.